Hola compañeros, ahora vamos a ver el tema acerca de lo que es la materia de psicología organizacional 3. En este tema vamos a hablar muy ampliamente acerca del tema de capacitación. Vamos a iniciar la capacitación. Determinar las necesidades de capacitación o el DNC lleva a cabo un análisis de las necesidades en el primer paso en el desarrollo de un sistema de capacitación para empleados. El propósito de dicho análisis es determinar los tipos de capacitación, si hubiera alguno que se necesita en una organización, así como el grado en que la capacitación es un medio práctico para alcanzar los objetivos organizacionales. Definitivamente la capacitación para el mundo empresarial es totalmente, hoy por hoy, la mejor opción que tienen las empresas, ya que entre más capacitado esté el empleado, mayor dividendos le va a dar a la empresa. Iniciamos con lo que es el análisis. El análisis, proceso de evaluación de las necesidades de capacitación. Vamos a ver en primer lugar el análisis organizacional. El propósito del análisis organizacional es determinar aquellos factores organizacionales que faciliten o inhiban la eficacia de la capacitación. Por ejemplo, una organización puede percibir que la capacitación es importante, pero quizá carezca de dinero para financiarla, sea incapaz de pagarle al empleado tiempo extra o para asistir al programa o no quiera gastar en la capacitación porque los empleados dejan la organización después de un corto periodo. Un análisis organizacional también debe incluir una encuesta de la disposición del empleado para la capacitación. Esto es muy cierto. Las empresas realmente muchas veces invierten en la capacitación de los empleados. Sin embargo, muchos empleados no duran mucho tiempo en la empresa y ya cuando ellos salen capacitados, pero ya la empresa invirtió uniformes, capacitación, etcétera, que prácticamente es una pérdida. Por eso es tan importante saber elegir a la persona indicada para el puesto indicado. El segundo análisis es el de las tareas. El propósito de este es utilizar los métodos de análisis de puestos para identificar las tareas que cada empleado realiza, las condiciones en las que lo hace y las competencias, conocimientos, habilidades, capacidades que se requieren para hacerlo en condiciones dadas. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que ver que, que las tareas, cómo las emplea cada tarea los empleados. Es decir, si nos vamos al tiempo, cómo Taylor manejaba el de tiempos y movimientos. Y él sacaba una estadística de saber cuánto dura un empleado en hacer un producto, ¿sí? Esta es la teoría de la administración científica de Taylor, que ustedes ya deberían de tomar en cuenta o saber. En cuanto al análisis de la persona, el análisis de la persona se basa en el reconocimiento de que no todos los empleados requieren capacitación adicional para cada tarea. Por ejemplo, los capacitadores en los restaurantes Applebee's hacen pruebas a los candidatos para la gerencia en tareas esenciales del puesto. Cuando estos demuestran su competencia, la capacitación termina. Es decir, muchas veces los restaurantes, en este caso, emplean a personas que ya estuvieron previamente en otro restaurante, ya sea de la misma franquicia o de otra franquicia, para que la capacitación sea lo menos posible y para que el empleado se incluya y en el nuevo trabajo de la mejor manera posible y lo más rápido posible. Y esto no le cueste tanto dinero ni tiempo a lo que es el empleador. El análisis de las necesidades de capacitación. Calificaciones de la evaluación del desempeño. Las calificaciones bajas en una dimensión particular para la mayoría de los empleados indican que se necesita capacitación adicional. Por el contrario, si la mayoría tiene calificaciones altas, es una dimensión y se requiere poco tiempo de capacitación. Es decir, cuando se evalúan, por ejemplo, a los empleados, cómo están capacitados o qué tanto conocimiento tienen. Como también hubieron muchos exámenes para los maestros para saber si ellos están capacitados para dar o no una cátedra. De hecho, cuando nosotros entramos a una universidad, tenemos que dar una clase modelo para que los de servicios escolares chequen si la persona tiene ese expertise de dar la clase y tenga ese léxico, ese lenguaje, esa retórica y el conocimiento necesario para obtener el título de catedrático de la materia. Las encuestas y las entrevistas. Las encuestas y las entrevistas ofrecen ventajas las encuestas.
En primer lugar, eliminan los errores de la evaluación del desempeño que se discutieron antes. En segundo lugar, a menudo los empleados son quienes mejor saben cuáles son sus propias fortalezas y debilidades. Por lo tanto, para determinar lo que ellos necesitan, pregúnteles. Y finalmente, las necesidades de capacitación se pueden determinar con encuestas, aun cuando la organización previamente no haya hecho un esfuerzo para diseñar un sistema eficaz de evaluación del desempeño o descripciones de puestos adecuadas. Las principales desventajas de las encuestas son que los empleados no sean honestos y que la organización no pueda proporcionarle la capacitación sugerida para ellos. Aquí entra en juego muy bien lo que es el expertise de la persona que hace la encuesta. Es decir, muchos empleados a lo mejor no son honestos al momento de la entrevista, pero aquí entra el expertise de la persona que lo entrevista para saber si esta persona que está siendo entrevistada está mintiendo o no, y si esta persona es la correcta para el puesto indicado, o supera las expectativas o está debajo de las expectativas de la empresa. Por lo tanto, tanto uno como el otro deben ser lo más honesto posible y evitar el nepotismo, es decir, el tráfico de influencias por el compadrazgo, por etcétera, ¿no? En cuanto a la entrevista, su ventaja principal es que los sentimientos y las actitudes del empleado se revelan con mayor claridad que con la encuesta. Su desventaja más grande es que a menudo los datos son difíciles de cuantificar y de analizar. En la entrevista, por ejemplo, como vamos a estar cara a cara con el entrevistado, podemos ver su expresión corporal, su expresión de su rostro, de su cara, de su cuerpo, y podemos ver si el que está siendo entrevistado está nervioso, si está mintiendo, el movimiento de sus ojos, de sus manos, etcétera. Eso nos da mucho que decir al momento de dar, en este caso, un veredicto, si esa persona, ese candidato puede o no cumplir con las expectativas del puesto y con las expectativas de la empresa. Posteriormente, vamos a ir a las pruebas de habilidades y de conocimientos. Algunos ejemplos de las áreas no podrían analizarse para determinar la necesidad de capacitación. Incluye el conocimiento de las leyes de crédito para los responsables de otorgarlos, al estar al tanto sobre la política de la compañía para los nuevos empleados, el lanzamiento de tiros libres para los jugadores de baloncesto y el temido examen parcial para este curso. Es decir, en las pruebas nosotros podemos analizar qué tanto se aprendió o no en cuanto a la capacitación, pero también podemos ver si esta persona es cierto lo que me está diciendo o no es cierto lo que nos está diciendo. Por ejemplo, en Petróleos Mexicanos, al entrar allí, es indispensable que manejemos la ley de obras públicas en su momento y la ley de adquisición, pero ahora lo que utiliza prácticamente Petróleos Mexicanos es la ley de Petróleos Mexicanos, que es la que está en vigencia, ¿no? Y si no conoce la ley de Petróleos Mexicanos, pues mucho menos a lo mejor las otras leyes, o a lo mejor solo conoce las otras leyes, pero la de petróleos no la conoce. Entonces, ahí es una oportunidad para que nosotros podamos capacitar a ese empleado si realmente reúne más características favorables que desfavorables, es decir, más valores que antivalores al momento de la contratación. Incidentes críticos. Para utilizar esta técnica, los incidentes críticos se clasifican en dimensiones y se separan en ejemplos de desempeño excelente y deficiente. Las dimensiones con varios ejemplos de mal desempeño se consideran áreas en las que muchos empleados son deficientes y en las que se recomienda capacitación adicional. Es decir, se pone un ejemplo, se pone un incidente y se platica qué haría ese empleado en ese incidente. Y a partir de allí se toman decisiones también en cuanto a la capacitación o contratación en su lugar. Y vamos a los programas. El desarrollo de un programa de capacitación. Es importante que estas metas y objetivos se puedan lograr con facilidad en función del tiempo y los recursos asignados a la capacitación. Las metas y los objetivos de la capacitación deben concretamente establecer lo siguiente. ¿Qué es lo que se espera que los aprendices hagan? Las condiciones en las cuales se espera que lo hagan, el nivel al que se espera que lo hagan, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos que tener bien claro lo que se espera de las personas que son los futuros trabajadores de la empresa, ¿sí? Porque, como dice un dicho, cuando nosotros no sabemos a dónde vamos, cualquier viento es favorable.
¿sí? Vamos a ver lo que es la motivación. En cuanto a la motivación de los empleados para asistir a la capacitación. La manera más obvia de motivar a los empleados para que asistan a la capacitación es pedirles que acudan dentro del horario de trabajo. Sin embargo, la mayoría de las oportunidades de capacitación son opcionales y de esta se imparten en tiempos libres del empleado y muchas veces, pues, por obvias razones, el empleado no desea ir en su tiempo libre. Y por lo tanto, las empresas brindan incentivos para aprender. Los empleados motivados para aprender tienen mejor desempeño en la capacitación por su contraparte que los menos motivados, ¿sí? Esta motivación para aprender a menudo se relaciona con la opinión que hay de un incentivo. Por ejemplo, puede ser el aumento de salario o un ascenso para, por si ellos deciden aprender y entonces, bueno, lo hacen de manera pues mucho más con mejor actitud porque saben que van a recibir a cambio un beneficio. Un método común de incentivo financiero es el pago con base a habilidades, es el cual se utiliza por el 16% de las organizaciones de Estados Unidos. Es decir, si tú demuestras habilidades en ciertas áreas del conocimiento, tú vas a tener ciertos incentivos porque eres diferente o tienes más cosas que dar en la empresa, en la industria. El interés. Los empleados estarán más motivados para aprender cuando el programa de capacitación sea interesante. Es decir, nosotros o los capacitadores deben de hacer interesante, en este caso, los temas de capacitación para que el empleado sepa que esto no solamente le ayudará en su vida laboral, sino también en su vida personal. Es decir, que trascienda eso y que el capacitador influya en los que están siendo educados. El método, por ejemplo, en este caso, siempre tiene que haber una retroalimentación o el feedback que se conoce en Estados Unidos. Otros aspectos esenciales en la motivación para aprender es dar retroalimentación. En algunas tareas esto ocurre de forma natural. Es decir, tenemos que dar una retroalimentación a las personas que hacen para saber si estas personas, al ver la retroalimentación, ellos checan cuáles fueron sus errores y sus aciertos en ciertos trabajos y por obvias razones para el que el siguiente trabajo eviten esos errores. Por obvias razones también, cada una de las entregas de portafolio de evidencia, yo les daré una retroalimentación para que el siguiente portafolio de evidencia no caigan en los mismos errores y sea un trabajo para mejorar y puedan hacer un trabajo cada vez más ejecutivo, más formal y de buen gusto. La motivación de los empleados. Para aplicar lo aprendido en el puesto, una vez que los empleados han obtenido conocimiento y habilidades, resulta esencial que lo apliquen en el trabajo. Quizá el factor más importante para que el empleado aplique lo aprendido sea la atmósfera creada por la gerencia. Es decir, cuando la gerencia sabe que la capacitación es lo más importante que un empleado puede tener para poder subir de puesto, tener un mejor salario, tener mejores oportunidades, etcétera, eso lo va a crear la gerencia. Cuando la gerencia dice, no, esto es una pérdida de tiempo, de dinero, entonces obviamente esa atmósfera va a demeritar el ánimo que tenga el empleado de aprender si realmente no va a ser realmente para mejorar ni puestos de trabajo, ni para mejorar, por ejemplo, en salario, etcétera, ¿no? Y también se debe elegir el mejor método de capacitación, dice, impartir la capacitación en el aula, dice. La instrucción de un aula, dice, comúnmente llamado seminario, expositivo, taller, sigue siendo el método más común de la capacitación, es decir, que haya una persona enfrente y que sea expositiva, ¿no? Y las decisiones para para tomar las capacitaciones es quién impartirá la capacitación. Si es una persona preparada, qué cargos tiene, que si ha trabajado en la industria, si tiene experiencia como docente y en el área que está capacitando, etcétera. ¿Dónde se llevará a cabo la capacitación? Si la capacitación se va a llevar en el mismo lugar de trabajo, si se llevará en un hotel, se llevará en un salón, etcétera, ¿no? ¿Y cuánto debe durar la capacitación? Es decir, si va a ser una capacitación de 20 horas, de 25, de 30, de 40 horas, también. Para estructurar el programa de acuerdo a la capacitación que se va a requerir. Y los programas, por ejemplo, es
para desarrollar el programa de capacitación es organizar un programa de capacitación puede tomar mucho tiempo. El capacitador debe investigar un tema, elaborar un esquema de capacitación, crear el material visual, por ejemplo, diapositivas en PowerPoint, diseñar folletos, obtener o elaborar materiales de apoyo como videos y ejercicios de representación de papeles. Es decir, para dar yo esta capacitación de esta materia, yo necesito que ustedes lo puedan ver en video. Por obvias razones no nos podemos reunir y quizás algunos ya me conocen, algunos no me conocen y tienen que ver lo más profesional posible y que podamos que el conocimiento que adquiramos de esta materia sea lo más sustancial posible y que ustedes salgan satisfechos. Por eso es necesario que ustedes puedan ver este video las veces que sea necesaria para que puedan entender algunas cosas o aclarar otras. Por eso este video lo subiré a YouTube, a la plataforma, al canal, y ahí ustedes lo verán las veces que quieran, el horario que quieran, y que le puedan, porque como sabemos, muchos de ustedes trabajan y a lo mejor no podríamos reunirnos en una hora específica. Ahora, volviendo al tema, dice que impartir el programa de capacitación, la presentación del capacitador y la sesión de capacitación y el uso de actividades para romper el hielo. Es decir, primero, pues hay que presentar el capacitador. Como les dije, algunos quizás me conocen de vista o algunos sí le he dado clases y pues se tiene que presentar el capacitador, pero también para el capacitador es necesario que las personas a las cuales va a capacitar se presenten para saber con qué tipo de público estamos hablando. El uso de actividades para romper el hielo, es decir, alguna dinámica para activarlos, para romper el hielo, para quitar quizás a lo mejor el sueño, la modorra, la flojera, etcétera, y poder estar en disposición para aprender ese conocimiento significativo que necesitamos. ¿Sí? Vamos a la presentación. En cuanto a la presentación, hacer la presentación requiere también ciertos protocolos. Por ejemplo, haga contacto visual con la audiencia. Es decir, nosotros cuando exponemos tenemos que hacer contacto visual. Cuando ustedes graben un video tienen que hacer contacto visual, en este caso con la cámara. No van a estar volteando para a un lugar, para otro lado, para abajo, para arriba. No, tienen que hacerlo volteando a la cámara. Utilice los gestos de manera eficaz, es decir, no agite sus manos ni utilice otros gestos a menos que ayuden a aclarar un punto. Es decir, si ustedes agitan las manos por agitarla, puede ser un distractor, pero si ustedes la agitan o la mueven para darle énfasis a sus palabras, sería lo ideal. No lea su presentación. Utilice recursos visuales como diapositivas, PowerPoint para guiarse. Si conoce su material y ha practicado su presentación, todo lo que se necesitará es el recordatorio ocasional echando un vistazo de sus diapositivas de PowerPoint y proyectadas en la pantalla. Es decir, cuando ustedes estén exponiendo en el video, es necesario que ustedes puedan también argumentar, no solamente leer, disimular, si por ejemplo no se ponen nervioso y no pueden disimular la lectura. Sobre todo tienen que ensayar, pueden hacerlo enfrente de un espejo, pueden hacerlo enfrente de sus papás, enfrente de amigos, novios, novias, para que ellos le muestren quizás si tienen algunas muletillas, movimientos que ustedes ni siquiera son conscientes, ¿no? Y que no se oculte detrás del estrado. En este caso, cuando ustedes van a estar, tiene que haber una proxemia, es decir, yo no me voy a poner detrás de un estrado, sino me voy a poner delante del estrado para que haya cierta cercanía y familiaridad entre el expositor y los oyentes. También, por ejemplo, utilice un lenguaje coloquial, pero ojo, un lenguaje coloquial hasta cierto punto. Una presentación de la capacitación no es un discurso, un seminario o un sermón. Hable con la audiencia y no hacia ella. Es decir, sí voy a manejar un lenguaje coloquial, pero no un lenguaje de ancatras, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque ya eso raya también en un poquito lo cotidiano y ustedes son profesionistas, ¿sí? Sea seguro de sí mismo. Evite el uso de elementos para llenar su charla. Hable un volumen apropiado y no presuma. Si usted conoce su tema, la audiencia lo notará y no tiene que decirles qué tan inteligente es usted. Es decir, si yo llego a decir que yo soy el mejor expositor, que yo realmente estuve viviendo en Estados Unidos 10 meses y en Canadá o en Londres, o sea, eso a mí qué me interesa si no va acorde con lo que estoy aprendiendo.
probablemente si yo soy maestro de inglés, a lo mejor sí me ayude porque, bueno, tiene experiencia para hablar, pero si no, realmente decirlo, pero que si lo dices, que sea para puntualizar un punto, no para hacer creerte mejor que otra persona, ¿sí? Y tener sobre todo que estar seguro, es decir, a veces tenemos que ser seguros al momento de hablar y para la seguridad solamente te da cuando tú dominas el tema. Cuando tú no dominas el tema, obviamente se van a dar cuenta. Una persona que no domina un tema, ustedes mismos como oyentes se van a dar cuenta que esa persona no domina un tema. Habla un ritmo que no sea tan rápido ni tan lento. Es decir, hablar de esta manera, a lo mejor puede crear un poco de sueño y también hablar muy rápido lo puede hacer, pero lo que siempre deben de demostrar al hablar es el dinamismo, el entusiasmo, deben de ser personas elocuentes para que permeen a las personas que los escuchen. Evitar ser groseros, no haga observaciones ofensivas o insultantes, ni degrade a la gente, grupos o organizaciones, es decir, evitar por lo más que se pueda hablar con groserías, porque eso realmente en el ámbito profesional pues deja una mala imagen y sobre todo que muchas veces no nos vemos bien realmente. Lo podemos decir con palabras más cortés, menos agresivas, etcétera. ¿Sí? También vamos a tratar de hacer interesante la presentación. Eso se puede lograr usando un poco de diversión, por ejemplo, el humor, historias o una variedad de actividades, por ejemplo, lecturas, videos, discusiones, actividades, transmitiendo energía, ya sea por medio del ritmo de la conferencia o a través de actividades con la audiencia, permitiendo que ésta comparta sus opiniones, historias y experiencias. Es decir, ser un poco más interactivo, ser un poco más realmente que la gente tenga la confianza de hablar, de preguntar, el volumen de la voz, alzarlo. Y cuando voy a decir algo importante, bajar el volumen de la voz, pero para que yo pueda tener total, total dominio de lo que estoy exponiendo y pueda captar su atención. No fuerce el sentido de humor. Si usted por naturaleza es una persona divertida, lo demostrará al utilizar su sentido del humor. Asegúrese de que cumple un objetivo como demostrar un punto o mantener a la audiencia despierta durante un tema complejo. De otra manera, el humor, por el simple hecho de serlo, puede convertirse en un distractor. En el sentido del humor nunca debe ser a expensas de otro. El único blanco seguro es usted mismo, con moderación. Es decir, nosotros no podemos ir a contar chistes a la clase. O sea, lo podemos hacer, pero que eso no sea mi retórica toda la clase, porque yo no estoy estudiando para ser payaso, o yo no soy el bufón o el arlequín de alguien. Yo quiero que ustedes aprendan, pero que aprendan de la materia. No, ustedes no llegan precisamente a aprender chistes, ¿no? O para y hacerlo chistoso para hacerlo más agradable, sí, todo con justa medida, pero mucho ojo, no podemos hacer sentido del humor a costa de otras personas, porque eso tampoco es conveniente, ni es bueno, ni tampoco habla de nuestros valores y principios, ¿sí? Si lo quiero hacer, lo hago de mi persona, ¿sí? Si mucho me gusta el humor, pues lo hago sobre mi persona, ¿no? Pero no nunca agrediendo, obviamente, verbalmente a las personas, ¿no? Cuando conteste las preguntas de la audiencia, repita la pregunta si el lugar es grande. Si no se encuentra seguro acerca de la pregunta, pida a los miembros del público que repita la pregunta o que trate de parafrasearla. ¿Sí? Cuando el lugar es grande, pues obviamente a lo mejor quieren que no se escucha, ahora a lo mejor vamos a requerir de un equipo de sonido, de micrófonos, de bocina, etcétera. Muy bien. Y por último, vamos a ver la simulación. En la simulación vamos a ver el uso de ejercicios de simulación para practicar nuevas habilidades. Mientras los estudios de casos son eficaces para aplicar los conocimientos y el aprendizaje de habilidades en la solución de problemas, los ejercicios de simulación permiten que el aprendiz practique la habilidad recién aprendida. Las simulaciones ofrecen la ventaja de permitirle trabajar con el equipo en condiciones reales sin la consecuencia de cometer errores. Es decir, simular una actividad. ¿Sí? Para que nosotros veamos cómo manejamos ciertos instrumentos, equipos, temas, etcétera, para saber
si somos aptos. Es decir, la clase modelo para un docente es que él va a demostrar si él domina el tema, domina el público, domina la retórica, la sintaxis, la dialéctica, etcétera, ¿no? O si es una persona que maneja grúas, pues va a demostrar si él sabe manejar grúas, si tiene el control de la grúa, si sabe cómo actuar en ciertas situaciones críticas, etcétera. El uso de ejercicios de simulación para practicar nuevas habilidades. La representación de papeles permite que el aprendiz practique las habilidades interpersonales necesarias al desempeñar papeles o roles simulados. Se le plantea un conflicto y se le pide que emplee lo que ha aprendido para mediar. Es decir, se crea, por ejemplo, en este caso, una simulación para que lo aprendido lo podamos hacer. Esto puede ser por medio de los casos. Es decir, muchas veces yo manejo casos para que ustedes lo que hemos leído, aprendido, ustedes puedan aplicarlo en este caso y ustedes puedan decir, bueno, en este caso la empresa actuó de esta manera, de esta manera. La empresa como tal debería de ser esto, esto y esto. ¿Sí? Las personas deben, para que ustedes tengan un criterio y cuando ustedes salgan de esta carrera puedan tener un criterio de cómo actuar bajo ciertas situaciones. El aumento de las habilidades interpersonales mediante la modelación conductual. Este es similar a la presentación de papeles, excepto en que el aprendiz asume el comportamiento ideal en lugar del que normalmente la tendría. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una personalidad realmente muy definida. Pero aquí cuando es el modelamiento conductual, es que pese a nuestra personalidad, nosotros tenemos que actuar con un comportamiento ideal de acuerdo a lo que aprendimos en el curso, en la plática, en el taller, para que veamos si quedó claro este conocimiento adquirido. Muy bien. Bueno, compañeros, ese sería el tema. Y sobre esto va a ser la tónica de toda la materia. Necesito que vean este video y que vayan a hacer todas las actividades que se les va a pedir. También esto lo voy a subir al canal de YouTube para que ustedes se suscriban y puedan verlo las veces que sean necesarias y en el momento y la hora que ustedes lo requieran. Me despido de ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.